Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar el directo. Estoy con Facebook por un lado y por Instagram, entonces un momentito, voy a ver que todo va bien y comenzamos la clase, que hoy vamos a hacer configuración electrónica, hibridación y números cuánticos, ¿vale? Vale, un momentito solo, vamos a esperar un momentito. Bueno, hoy vamos a hacer, voy a explicar un poquito de teoría, como ya dije, y vamos a hacer ejercicios. De todas formas, a medida que vamos haciendo los ejercicios, voy a explicar también la teoría dentro de lo que aparezca en cada uno de los ejercicios, como ya he dicho, sobre configuraciones electrónicas, números cuánticos e hibridación, ¿vale? Si en algún momento no me veis bien o no me escucháis bien, me lo decís. Yo tengo aquí un móvil aparte, porque en el mío no lo puedo ver porque estoy con la cámara trasera. Entonces nada, me escribís un comentario y yo lo veo, ¿vale? Pues nada, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar y en primer lugar vamos a ver la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Pues es la distribución de los electrones de un átomo en los diferentes orbitales de ese átomo. ¿Cuántos orbitales S tenemos? Tenemos un orbital S, 3 orbitales P, 5 orbitales D y 7 orbitales F. Dentro de cada orbital hay 2 electrones, ¿vale? Puede haber como máximo 2 electrones. ¿Y cómo distribuimos nosotros los electrones dentro de cada orbital? Pues tenemos que saber que el principio de exclusión de Pauli lo que me dice es que los electrones dentro de un mismo orbital, que ya hemos dicho que como máximo puede haber 2, pues tienen que tener espines opuestos, ¿vale? Como no sé si lo habéis visto, pero si nosotros, por ejemplo, tenemos dos electrones en el orbital S, pues yo tengo un electrón con un spin positivo y otro electrón con un spin negativo. Y además tengo que saber que según el principio de máxima multiplicidad de Hund, los electrones tienden a ocupar el máximo número de orbitales. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 4 electrones en un orbital 3p, ¿vale? En los orbitales 3p, y ya sé que, como he dicho antes, que tengo 3 orbitales p, pues entonces, ¿cómo empiezo a llenar esos orbitales? Pues en primer lugar pongo los electrones todos, un electrón en cada orbital, todos con el spin más un medio, la flecha para arriba. Y después, como tengo 4, pues pondría uno más en el primero con la flecha hacia abajo, con spin negativo, ¿vale? Pues ya que he explicado este pequeño inicio de teoría, pues vamos a hacer algunos ejercicios de configuración electrónica, ¿vale? A ver, vale. Bueno, pues vamos a ver la configuración electrónica del azufre. ¿Y qué hacemos nosotros con la configuración electrónica? Ya he dicho que es distribución de los electrones de un átomo en los orbitales que tiene ese átomo. Pero lo que hacemos es distribuir los electrones de un átomo fundamental, en su estado fundamental, es decir, en su estado de mínima energía. ¿Y cómo vamos rellenando nosotros, en qué orden vamos llenando los orbitales? Pues para saber en qué orden vamos llenando los orbitales necesitamos utilizar el diagrama de Moeller, ¿vale? Que sería este. ¿Vale? Todavía podría seguir rellenando, pero no lo vamos a necesitar.
Un momentito. Vale, ¿y qué me indican esas flechas? Pues esas flechas son el orden en el que tengo que ir poniendo los electrones. Por ejemplo, en el caso del azufre, pues voy rellenando cada uno de los orbitales siguiendo la flecha. En primer lugar pondría 2 electrones en el orbital 1s. Después iría el 2s, después el 2p, 2p6, después iría el 3s, esto va todo junto pero no me cabe, 3s2, 3s2, 3, a ver cuánto va, vale, así quedaría la configuración del azufre en su estado fundamental, su estado de mínima energía, ¿vale? Y ya que estamos haciendo la configuración electrónica, vamos a ver los números cuánticos, es decir, los 4 números que caracterizan a cada uno de los electrones de un átomo, ¿vale? ¿Cuáles son esos números cuánticos? Pues n, que sería el número cuántico principal, que simplemente se refiere al nivel de energía, L, que es el número cuántico secundario, ¿vale? Y que está relacionado con el tipo de orbital. N puede valer de 1 a 7. L sería de 0 a n-1. Después va el número cuántico ml, que este número cuántico es, a ver si lo voy a decir mal, número cuántico magnético y que indica la orientación del orbital. ¿Y cuáles son los posibles valores que puede tomar ml? Pues de -L a más L. Y luego, por último, va ms. ms es el número cuántico magnético de spin. ¿Cuáles son los posibles valores? Más o menos 1/2, ¿vale? Serían estos dos los posibles valores. Dentro de L, como ya he dicho, este es el número cuántico secundario, ¿vale? Número cuántico secundario de momento angular. Entonces, dependiendo del valor de L, me refiero a un orbital u otro. L igual a 0 sería el S, L igual a 1 es el orbital P, L igual a 2 orbital D, L igual a 3 orbital F, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a escribir los 4 números cuánticos de un electrón de valencia del azufre. Y voy a elegir un electrón que esté en el orbital, en uno de los orbitales 3p. Pues si yo elijo, si quiero poner los 4 números cuánticos de un electrón que esté dentro de este orbital de 3p, el n sería igual a 3, porque n es el número cuántico principal que se refiere al nivel de energía, ¿vale? L, ¿cuál sería? Pues ya he dicho que puede tener valor de 0 hasta n-1, pero que dependiendo del orbital tiene un valor u otro. En este caso, como es el orbital p, L es igual a 1. ML puede ser, en este caso sí sería -1, 0 o más 1. Y MS podría ser más o menos 1/2. ¿Vale? Vale, pues vamos a hacer otra configuración electrónica. Vamos a hacer la configuración electrónica del bromo. Vamos a hacer la configuración electrónica del bromo, que el bromo tiene un número atómico de 35. Entonces, siguiendo el diagrama de Moeller,
la configuración electrónica del bromo sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, ¿vale? Que serían 10, 20, 30, 35. ¿Cómo se disponen los electrones dentro del orbital 4p? ¿Vale? Pues tengo 3 orbitales p, tengo 5 electrones dentro de este orbital. Para posicionar los electrones, primero pongo 3 electrones, cada uno dentro de un orbital con la flecha hacia arriba, y después, como tengo 2 más, pues relleno los 2 primeros orbitales, P, que sería PX, PY, relleno los 2 primeros con electrones con el spin opuesto, ¿vale? Entonces ya tenemos la configuración electrónica del bromo. Vamos a ver los números cuánticos de un electrón en la capa de valencia. Vale. Entonces, un electrón que esté dentro de uno de los orbitales 4p. N, que sería el número cuántico principal, el nivel de energía, sería 4, ¿vale? L, que ya hemos dicho que es el número cuántico secundario y se refiere al orbital en el que está el electrón. Entonces, como el orbital es el p, pues como antes, L es igual a 1, ¿vale? ML podría ser de menos 1, 0 o 1. Y MS podría ser más o menos un medio. Vale. Vamos a ver ahora 2 excepciones en las que no se sigue exactamente las direcciones del diagrama de Moeller. ¿Y cuáles son esas 2 excepciones? Pues estas excepciones aparecen en los metales de transición. En los metales de transición. Cuando en los metales de transición tengo una configuración electrónica, yo sigo el diagrama de Moeller y me queda una configuración electrónica parecida a esta, bueno, como esta, 3D4, perdón, 4S2, 3D4 o 4S2, 3D9, ¿vale? Si, como yo estoy haciendo la configuración electrónica, el estado fundamental de un átomo, el estado de mínima energía sería con los orbitales D semillenos o llenos. Es decir, que esta configuración tiene mayor energía, si los electrones se posicionan así, tienen mayor energía que si los electrones se posicionaran con el orbital 4s semilleno y con el orbital 3d semilleno, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas situaciones? Que uno de los electrones del orbital 4s pasa a uno de los orbitales 3d, promociona, ¿vale? Por ejemplo, el cromo. Que es Z igual a 24, ¿vale? Entonces, el cromo sería la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Esta sería la primera opción, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo tengo 2 orbitales en el 4s
y tengo 4 electrones, perdón, 2 electrones en el 4s, y tengo 4 electrones en el orbital 3d. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Es que un electrón se posicionaría en el orbital 3d, ¿vale? ¿Y por qué? Porque esta configuración tiene menor energía que la configuración anterior. Entonces, ¿cuál sería la configuración correcta para el cromo? Sería 4s1 3d5, ¿vale? Esa sería la configuración correcta. Otro ejemplo es el del cobre, donde Z es igual a 29. Entonces, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tengo los orbitales, el orbital 4s lo tengo lleno, pero el orbital 3d, 5, tengo el orbital, solamente tengo 9 electrones, ¿vale? No llega a estar completo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Para que el estado de mínima energía sería aquel en el que el orbital D está lleno. Entonces, ese electrón, en vez de ponerlo ahí, lo vamos a poner en el orbital 3D. Y la configuración electrónica correcta del cobre sería 4s1 3d10. ¿Vale? Bueno, saludos Tatiana, que me ha escrito por Facebook. Vale, pues vamos a comenzar ahora con la parte... Bueno, vamos a ver primero los números cuánticos, por ejemplo, de un electrón que esté en un orbital 3D de aquí del cromo. ¿Cuáles serían los 4 números cuánticos? Pues sería n igual a 3, L sería igual, como es el D, L es igual a 0 cuando es S, L es igual a 1 cuando es P, L es igual a 2 cuando el orbital es D, ¿vale? ML, ¿cuánto puede valer? Pues puede valer desde menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, ¿vale? Y MS, ¿cuánto valdrá? Pues puede valer más o menos un medio. Más o menos un medio, ¿vale? Vamos a pasar ahora a la parte de hibridación. Vale. Vale, entonces, lo que tenemos que saber para poder entender la hibridación es cómo explica la teoría de enlace-valencia, TEV, teoría de enlace-valencia. Cuando se produce un enlace, ¿qué pasa? Pues según esta teoría, cuando se produce un enlace, se produce el solapamiento de 2 orbitales, ¿vale? De 2 orbitales en los que hay en cada uno un electrón, ¿vale? Con espinos opuestos, ¿vale? Los electrones tienen que tener espinos opuestos. Y se puede producir un solapamiento frontal o un solapamiento lateral. Ahora, ¿qué pasa? Que hay veces que la realidad, los datos experimentales, no concuerdan con eso teórico que explica la teoría. Por ejemplo, en el caso del metano, ¿vale? Vamos a analizar la configuración electrónica del carbono, que el carbono Z es igual a 6, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2, ¿vale? Y la configuración del hidrógeno es Z es igual a 1, 1s1. Entonces sería
Vale, ¿cómo tengo distribuidos los electrones dentro de la capa de valencia, ¿vale? Del carbono? Pues dentro de los electrones del carbono estarían distribuidos de esta forma. ¿Vale? En teoría, según lo que dice la teoría del enlace valencia, el carbono solo podría formar 2 enlaces, pero la realidad no es así, y es que el carbono forma 4 enlaces. Entonces, ¿cómo explica la formación de esos 4 enlaces? Y además los 4 enlaces son iguales. Pues esta teoría del enlace valencia lo que introduce son los orbitales híbridos. ¿Y qué pasa? Que uno de los electrones del orbital 2s promociona al orbital 2p y se crean 4 orbitales híbridos 2sp3. Donde cada uno de los orbitales híbridos sp3 tiene un electrón, ¿vale? Voy a poner aquí, no lo voy a explicar, pero voy a dibujar la estructura de Lewis del metano, ¿vale? Esta sería la estructura de Lewis del metano, donde cada uno de los enlaces sería un orbital sp3, 2sp3 del carbono, con un orbital s, 1s del hidrógeno, ¿vale? Vamos a ver otro caso, ¿vale? ¿Y cómo puedo saber yo el tipo de hibridación que tiene un átomo, ¿vale? Dentro de un compuesto, ¿cómo puedo saber yo el tipo de hibridación que tiene el átomo central? Pues si tengo 4 nubes electrónicas, la hibridación es sp3. Si tengo 3 nubes electrónicas, la hibridación es sp2. Si tengo 2 nubes electrónicas, la hibridación es sp. Hay otros tipos de hibridaciones, pero estas hibridaciones, digamos que son las más comunes y las que suelen entrar en los exámenes. Vamos a ver entonces vamos a hacer otro ejercicio sabiendo esto. Y es que tenemos que hacer la configuración, tenemos que decir cuál es la hibridación del boro del átomo central, ¿vale? De este compuesto. El boro tiene un número atómico de 5. 1s2, 2s2, 2p1. Vale. Y el flúor tiene el número atómico 9. 1s2, 2s2, 2p5. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es, en primer lugar, dibujar la estructura de Lewis. Ya en esta clase no voy a explicar la estructura de Lewis, simplemente la voy a dibujar, ¿vale? Yo sé que el boro es el átomo central, ¿por qué? Porque aquí lo saco por lógica, ¿vale? Y además los átomos centrales son los menos electronegativos. El boro en la parte de átomo central y el flúor alrededor. Tengo un enlace simple con cada flúor y además el flúor tiene 3 pares de electrones solitarios, ¿vale? Porque tiene 7 electrones alrededor, serían 6 y 7, ¿vale? Cada uno de ellos. Este caso es un caso, ya os lo voy a comentar,
para dibujar la estructura de Lewis, lo que tenemos que tener en cuenta es que los átomos, a la hora de cuando se enlazan con otros átomos para formar un compuesto, lo que intentan es alcanzar la configuración electrónica del gas noble. Generalmente se cumple que lo que consiguen es tener 8 electrones en la última capa. A eso se le llama la regla del octeto. No siempre es así, hay determinadas excepciones y esta es una excepción. El boro no llega a conseguir 8 electrones en la última capa. A este caso se le llama hipovalencia, ¿vale? Que no llega a conseguir 8 electrones, tiene 6 en la capa de valencia. Entonces, vemos que el boro forma 3 enlaces simples con el flúor, pero según la configuración electrónica del boro, el boro tiene, este es el boro, dos electrones en el orbital 2s y tiene un electrón en el orbital 2p, ¿vale? ¿Qué pasa? Que según lo que me dice la teoría de electronvalencia, de enlace valencia, supuestamente solo podría crear un enlace, pero como ya hemos dicho, esta teoría lo que hace es introducir los orbitales híbridos y lo que dice, vale, lo que le ha pasado al boro es que un electrón del 2s ha pasado a un orbital 2p y se han hibridado, se han mezclado el orbital s con dos orbitales p. Entonces al final lo que tengo son 3 orbitales 2sp2 con un electrón en cada orbital y un orbital 2p vacío donde no hay nada. ¿Cómo sé yo que la hibridación del boro es sp2? Como os he puesto antes, que está aquí, cuando tienen 3 nubes electrónicas, el boro tiene alrededor 3 nubes electrónicas, 1, 2 y 3. La hibridación es sp2, ¿vale? Si no os queréis comer la cabeza con lo que yo estaba explicando anteriormente. Vamos a ver otro, ¿vale? Otro ejercicio. Vale. Voy a explicar ahora la hibridación de cada uno de los carbonos que aparece en esta fórmula. Este sería el etino, ¿vale? Este compuesto sería el etino dentro de formulación orgánica y vamos a estudiar cuál es la hibridación de los carbonos. Primero, la configuración electrónica del carbono, como ya hemos dicho antes, lo voy a hacer directamente. ¿Vale? Hemos dicho el del hidrógeno sería 1s1. Ahora, tenemos dos orbitales en el 2s. Y tengo dos electrones en el 2s. Y luego tengo un electrón en un orbital p y otro en otro orbital p. Pero ¿qué pasa? En este caso tengo dos nubes electrónicas. Igualmente, un electrón del orbital 2s promociona al orbital 2p, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene 4 enlaces. No podría formar 4 enlaces si tengo dos electrones en el 2s y solamente tengo 2 electrones desapareados, ¿vale? Entonces, promociona un electrón del 2s a un orbital 2p y aparte vamos a ver cuál es la hibridación. ¿Cuál es la hibridación? Lo que os he dicho yo antes es que cuando hay dos nubes electrónicas, la hibridación es sp. Y ustedes diréis, bueno, pero ¿y cómo que hay dos nubes electrónicas si tengo aquí 3 pares de electrones? Pues tenéis que mirar como nubes electrónicas un espacio
donde la densidad electrónica es muy alta. Entonces, realmente esto sería un espacio donde la densidad electrónica es muy alta y este sería otro espacio donde la densidad electrónica es muy alta, ¿vale? Entonces, la hibridación aquí del carbono es sp. Es decir, ¿yo qué obtengo? ¿Yo al final qué tengo? Pues tengo dos orbitales sp, 2sp. Se mezcla un orbital s con un orbital p y tengo aquí un electrón en cada uno. Pero luego aparte yo tengo dos orbitales p con un electrón en cada orbital. ¿Vale? Os lo voy a explicar de forma un poquito rápido, pero para que lo sepáis. Simplemente lo que pasa es que un orbital sp del carbono se enlaza con el orbital, se solapa con el orbital s del hidrógeno. Y otro orbital 2sp del carbono se enlaza con el otro orbital sp, 2sp del otro carbono. Pero luego hay otros dos orbitales p, ¿vale? ¿Qué les pasa a esos orbitales? Pues en esos orbitales también se produce un enlace, ¿vale? Pero en ese caso es otro tipo de enlace. Este sería uno de los orbitales p no hibridados y este sería el otro orbital p no hibridado. Y de esta forma tenemos un enlace triple carbono-carbono. Otro día puedo explicarlo, pero aquí hablamos de solapamiento frontal o lateral, enlace sigma o enlace pi, ¿vale? Pero ahora no me voy a meter en eso, simplemente os quería explicar, os quería hacer ver cómo se enlaza el carbono-carbono para que se dé un enlace triple, ¿vale? Vamos a ver una última hibridación del carbono. ¿Vale? El eteno. Lo primero, podría haberlo dejado, el carbono 1s2, 2s2, 2p2, H1s1. Ahora, para saber la hibridación del carbono, lo mismo que os he dicho antes, tenemos que ver las nubes electrónicas que rodean al átomo principal, al átomo por el cual nos preguntan. Entonces, en este caso, el carbono, ¿cuántas nubes electrónicas tenemos? Tenemos 1, 2 y 3. Cuando tengo 3 nubes electrónicas, la hibridación es sp2, ¿vale? Y vamos a ver exactamente cómo eso se dibuja, cómo distribuimos los electrones en los diferentes orbitales. Entonces, yo tengo 2s y 2p, tengo 2 electrones en el 2s y tengo 2 electrones en el 2p. Lo mismo que ya he dicho antes, tiene 4 enlaces, entonces uno de los electrones va a tener que pasar al orbital 2p, ¿vale? Pero además, ¿qué pasa? Que se produce una hibridación. Y se produce una hibridación sp2. Entonces tendría tres orbitales 2sp2 con un electrón en cada uno y luego tendría otro orbital 2p que no ha hibridado con un electrón en ese orbital. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero dibujar para ver cómo se enlaza el carbono-carbono? El carbono-carbono y los carbonos hidrógeno. Pues el carbono-hidrógeno se enlaza de tal forma que el carbono se solapa el orbital 2sp2, un orbital 2sp2 del carbono con un orbital s, 1s del hidrógeno. El carbono aquí con el hidrógeno lo mismo, un orbital 2sp2 del carbono con el orbital 1s
del hidrógeno. Pero ¿qué pasa entre el carbono-carbono? Pues que se solapan, esto sería un solapamiento frontal, del orbital 2sp2 de un carbono con un orbital 2sp2 del otro carbono. Pero es que tengo también un electrón en un orbital 2p, que ese electrón también se va a enlazar. ¿Y qué pasa con ese electrón? Pues que se enlazará con otro electrón que está en el orbital 2p del otro carbono, ¿vale? Y de esta forma tengo un enlace doble carbono-carbono. Pues aquí vamos a dejar la clase. Yo espero que os haya servido el directo, que bueno, si me tenéis que preguntar algo sobre lo que hemos visto, me podéis preguntar. No sé si tendréis alguna duda. Bueno, si tenéis alguna duda me lo podéis preguntar y bueno, yo iré haciendo directos y compartiendo pues apuntes y demás, que espero que os venga muy bien. Y también organizo cursos de formulación, también iré organizando sobre otros temas. Eso que bueno, que espero que os sirva y que os resuelvan las dudas. Pues nada, pues hasta el próximo directo y mucho ánimo. Hasta luego.